Bueno, quiero empezar saludándolos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a los que nos acompañan por Zoom y también por Facebook Live. Buscando un espacio un poco más fresco, hemos optado por esta sala, pero nos dimos con la sorpresa que uno de los aires acondicionados no funciona, solo el del fondo. Pero es más fresco, les confieso, que afuera. La lluvia de este verano le da un toque también interesante a nuestra reunión esta noche. Quizá una de las funciones de las actividades que tienen una frecuencia establecida, en este caso una conferencia anual, sea el de que nos ayude a tomar conciencia del acelerado paso del tiempo. Y aquí estamos nuevamente en la conferencia El múltiple interés del psicoanálisis en su versión 2026. Desde que esta conferencia fue instituida, tiene el sello de celebración de un año más de nuestra vida institucional y al mismo tiempo el espíritu dialogante con otros saberes y el reconocimiento de la diversidad como estímulo para la conversación. Decía García Canclini hace años ya, a propósito de cómo los procesos culturales se leen en claves distintas y énfasis particulares, que, lo cito, estudiar las diferencias y preocuparse por lo que nos homogeniza ha sido una tendencia distintiva de los antropólogos. Los sociólogos acostumbran detenerse a observar los movimientos que nos igualan y los que aumentan la disparidad. Los especialistas en comunicación suelen pensar las diferencias y desigualdades en términos de inclusión y exclusión. Cuando leí esto pensé, ¿y cómo nos acercamos los psicoanalistas a los fenómenos sociales y culturales? ¿Cómo nos acercamos a la diferencia, a la igualdad, a la desigualdad? La práctica analítica, fundamentalmente centrada en la relación analista-paciente como relación de a dos, dibujará una respuesta subrayando la singularidad. Sospecho, sin embargo, que si ampliáramos, todos los colegas aquí, nuestro campo de acción, nuestra praxis hacia los fenómenos colectivos, grupos, familias, instituciones, entre otros, nuestras pistas de abordaje se enriquecerían al incluir los fenómenos que el inconsciente teje en esos escenarios. En todo caso, reconocemos que la pregunta por el otro es central en nuestra práctica y ciertamente también en nuestra teoría. Por ello tenemos el desafío permanente de reflexionarlo. En su interesante y reciente libro Psicoanálisis y Diferencia, nuestro colega y amigo argentino Alberto Cabral se refiere al analista como pastor de la diferencia, parafraseando una formulación de Heidegger que veía al filósofo como el pastor del ser. Y dice Alberto, porque en tanto el norte de nuestra práctica, la de los analistas, cuando está bien orientada, apunta a jerarquizar aquello que hace de cada analizante un existente singular. Yo diría un otro con su novedad radical. Los analistas de la SPP, además, estamos preocupados por los problemas actuales de nuestra vida colectiva y su impacto en la salud mental de todos. Más aún en un tiempo como el actual en el que tenemos que elegir nuevos dirigentes y es fuente de gran angustia. Y como sabemos que los síntomas, tanto individuales como colectivos, son siempre producto histórico, podríamos decir, más bien densamente cargados de historia, de transacciones y batallas, hemos elegido para esta ocasión acompañarnos de la exposición de un historiador, para reflexionar sobre los intentos de reconocer la alteridad en la historia republicana de nuestro país, las marchas y contramarchas, o será más preciso decir inclusiones y exclusiones para apenas convivir entre diferentes. En psicoanálisis y desde Freud sabemos de la pluralidad de sentidos que adquiere el otro. En su obra, en la que se esfuerza en borrar la diferencia artificial entre psicología individual y psicología social, Freud nos dice, y lo cito, en la vida anímica del individuo,
el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Posteriores desarrollos en psicoanálisis añadirán sentidos, connotaciones, funciones del otro, matizando y complejizando la relación entre estos, que podremos verlos en el campo intrapsíquico, en los vínculos interpersonales y también en la vida colectiva. Yo pensaba, por ejemplo, el otro como tercero o como intermediario. Es una, digamos, una idea muy potente para ser pensada. Sabemos que reconocer a alguien como otro es un logro psíquico, que supone un largo trayecto desde el narcisismo primario. Difícilmente puede haber una valoración del otro si está ausente de nuestra capacidad mental para diferenciarlo y reconocerlo. Pero todas estas formas de percibir o considerar al otro como modelo, como objeto de deseo, incluso como enemigo, supone catexis. Supone cargarlo de significación, aunque sea negativa, como en el caso de verlo enemigo. Sin embargo, y aquí permítanme un salto un poco riesgoso, en nuestra vida colectiva como país, una forma no ya de relación, y no se me ocurre ponerle el nombre a ese lazo, si es que hay alguno, con ese otro, con algunos otros, es el desconocimiento y la renegación de su existencia, de su presencia, la invisibilidad, el despojo de su carácter humano y su condición de interlocutor. La situación actual de nuestro país nos muestra que los problemas son mayores y que se van incrementando, que el racismo es estructural y la exclusión histórica, que la corrupción no tiene límite, que la violencia y la inseguridad no cesan y más bien invaden casi todas las dimensiones de la vida. Si no hay voluntad política y disposición a reconocer en cada otro diferente, diverso, un semejante y por lo tanto un igual en derechos y ciudadanía, difícilmente tendremos futuro como democracia. El problema es que en países como el nuestro, las diferencias devienen desigualdad y muchas veces despojo. Este es el marco a partir del cual hemos invitado a nuestros invitados. Permítanme presentar a Antonio Zapata, historiador, y a Jorge Bruce, psicoanalista, que además me he enterado en este tiempo tienen la particularidad de ser amigos desde chiquitos. Antonio Zapata es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, Nueva York, investigador principal del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Es profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica. Por muchos años ha conducido el programa Sucedió en el Perú, tan querido por nosotros. Autor de varios libros, entre los que quiero destacar La lucha política y crisis social en el Perú republicano, 1821-2021. No sé si algo más. Y Jorge Bruce Coqui, licenciado en Psicología de la Universidad Católica, magíster de la Universidad de París, Nanterre, ¿cómo se dice? No sé. Psicoanalista de la sociedad, de nuestra sociedad, ex miembro del directorio y del comité ejecutivo de la IPA o la API, columnista del diario La República, autor de diversos libros sobre psicoanálisis y sociedad. Entre sus últimos libros está la reedición de Nos habíamos choleado tanto, un large seller, ¿no? Long seller. Y Psicoanálisis y racismo, y un conjunto de ensayos con otros autores, Afrontar el desastre en el 2020, también con Penguin Random House. Bueno, les voy a dar la palabra, después vamos a tener un diálogo porque de eso se trata, es una conferencia que estimula la conversación. Tony. Gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer su presencia, luego la invitación que me permite decir unas palabras con ustedes esta noche y conversar luego a continuación. Efectivamente habíamos conversado los términos generales de esta exposición y la idea era conversar
primero como historiador, en el sentido de en largo tiempo histórico, no analizar la coyuntura, los últimos años, sino tratar de hacer una mirada un poco larga. Y el segundo término es este asunto que ha puntualizado Friné, el otro. Pero en esta ocasión, más que el otro como visto desde fuera, los esfuerzos de inclusión del otro que han habido en el Perú en el largo tiempo histórico. Y conversando más o menos en esos términos, he preparado un paper, voy a tratar de leerlo, achicarlo un poco, sobre ciudadanía, etnicidad y Estado. Bueno, una pequeña introducción. La derrota en la Guerra del Pacífico hizo urgente la pregunta por la naturaleza del país. ¿Por qué habíamos sido derrotados por un país, Chile, que había sido siempre una potencia menor? Chile no había tenido el dinero del guano, antes, en la era colonial, no había sido un virreinato, y en ese periodo, y por muchos años, sus comerciantes eran socios menores de los comerciantes de Lima. ¿Cómo así un país que lo mirábamos de arriba abajo nos había dado una paliza tan contundente? Bueno, esa era la pregunta que flotaba en el ambiente más o menos al finalizar el siglo XIX, comienzo del siglo XX, y es el periodo en el cual quiero situarme para desde ahí traer la reflexión. El punto obvio tiene que ver con los indígenas. Mientras que Chile es más compacto, más homogéneo, ¿no? En el Perú la situación es completamente inversa, todos lo sabemos, ¿no? Al momento, las 4/5 partes de la población peruana eran indígenas, vivían pues en condiciones de servidumbre, de marginación. Entonces el nuestro aparecía como un país mucho más desintegrado que el chileno. Y en el nuestro, donde todos o los grandes grupos se sentían aislados unos de otros. No había mayor cosa en común. Bueno, estas palabras, las que siguen a continuación, tratan sobre este país, el Perú, el nuestro, que está dividido, ¿no?, por un abismo social, pero donde parte de sus hijos, de sus hijas, no se resignan a la fragmentación. Entonces quieren ver, esta ponencia quiere subrayar, ¿no?, los esfuerzos que se han realizado más bien en el proceso de construcción de nación en búsqueda de mayor integración nacional. Para ello, he dividido en 3 partes, las que anunciaba el título: ciudadanía, etnicidad y Estado. Y voy a ir una por una, y luego al final voy a tratar de unir la reflexión. Bueno, sobre ciudadanía. A lo largo del siglo XIX, el sistema electoral era indirecto. Esto significaba que la votación en el siglo XIX se hacía en 2 turnos. Durante el primer turno se elegían delegados, uno por cada 200 ciudadanos. Y en el segundo turno, los delegados elegían las autoridades. De tal manera que en el primer turno, los ciudadanos estaban convocados no para elegir autoridades, era para elegir estos delegados, eran llamados electores en el lenguaje de la época. Pero en el primer turno, la ciudadanía era mucho más amplia de lo que fue luego, porque votaban todos, los varones, por supuesto, adultos, pero no había lo que luego hubo, la exclusión por analfabetismo. De tal modo que en el siglo XIX, en el primer turno, votan los indígenas. Y cuando uno revisa, ¿no?, las listas de estas personas llamadas electores, uno encuentra bastantes apellidos indígenas. Entonces los indígenas no solamente participaban en el primer turno, sino no siempre elegían hacendados. Algunas veces elegían a otros indígenas. En todo caso, se puede colegir esto desde los apellidos, ¿no? Bueno, este sistema se modificó
al final del siglo XIX, el año 1896. Fue una consecuencia de la Guerra del Pacífico en el sentido que se interpretaba en la época que se había vuelto corrupto el sistema electoral, que los dos turnos llevaban a la corrupción. Y por eso Piérola estableció el sistema electoral que estuvo vigente buena parte del siglo XX, que es el que hemos conocido pues todos nosotros, en el cual se combinan dos cosas. Primero, la votación es directa, se suprimen los electores, los ciudadanos son convocados para elegir a las autoridades, ya no hay intermediarios. Y ese es el aspecto democrático de la reforma de Piérola. Pero es Piérola el que pone esta barrera, ¿no? La barrera clásica, según la cual para ser ciudadano es necesario saber leer y escribir en castellano. Bueno, a partir de ese momento, 3/4 de los varones perdieron el derecho al voto, que es enorme, una enorme cantidad, ¿no? El voto se restringió a un grupo realmente pequeño. Más o menos 5% de la población total del país tenía derecho a voto. Y estaban súper concentrados en las ciudades, ¿no? En las ciudades, en Lima, más lo que bueno, incluso sectores populares, ¿no? Jornaleros, artesanos, sabían leer y escribir, y entonces tenían derecho al voto. Pero si uno se adentraba en la sierra, en los medios rurales en general, pues votaba el hacendado o el sacerdote, alguna otra persona por ahí, no llegaban a 10 personas, ¿no? En provincia, por provincia, ¿no? Con derecho a voto. Entonces, se restringe completamente al grado que, como sabemos, el historiador Jorge Basadre llamó a ese periodo una república aristocrática, que parece pues un contrasentido, pero según su lectura, la ciudadanía era tan reducida que en realidad eran un grupo de aristócratas que eran dueños de su propia república. Bueno, con respecto a mujeres y derechos electorales, cabe destacar que las mujeres se organizan para luchar por el sufragio a partir de 1914. La primera protagonista fue una señora, María Jesús Alvarado, que ese año fundó una institución llamada Evolución Femenina. De ahí en adelante ha habido presión femenina por obtener el derecho al voto, y esto se manifestó en 3 grandes coyunturas políticas del siglo XX. Voy a ir rápidamente de una a otra. La primera fue la Constitución del 31-33, la Asamblea Constituyente 31-33 que emite la Constitución del 33. Bueno, en esa oportunidad, el acuerdo de la Asamblea fue conceder a la mujer el voto en elecciones municipales. Hasta el APRA retrocedió y aceptó el acuerdo. Todavía no habían votado a los congresistas apristas. Los congresistas apristas estuvieron presentes en la discusión y aprobaron esto del voto de la mujer para elecciones municipales. Tenía algo de paternalismo, ¿no? En el sentido de que se vayan educando poco a poco y unos años después ya votarían en las elecciones generales. Pero tenía sobre todo mucho de cinismo porque en esa época no había elecciones municipales. Es un periodo en el cual el Ejecutivo, recuerden ustedes, nombraba a dedo a las autoridades municipales. Entonces se le concede a la mujer un derecho inexistente. Bueno, la segunda gran coyuntura del voto de la mujer es cuando se concede. Tiene que ver con el momento inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque al formarse las Naciones Unidas se había firmado una Declaración de los Derechos Humanos que incluía, y había sido la esposa de Roosevelt, ¿no? La señora Eleanor Roosevelt, la que había hecho incluir la igualdad de derechos cívicos entre hombre y mujer. Y entonces el Perú, al adherir, pues ustedes saben, ¿no? La ley internacional tiene que volver la ley nacional. Entonces, en algún momento,
eso tenía que pasar. Lo hizo Odría, como recordamos, el año 55, pero cabe destacar que era inevitable, ¿no? Derivaba de una situación que había obligado a todos los países de América Latina. Inclusive, fuimos el penúltimo país de Sudamérica en conceder el voto a la mujer. El último fue el Paraguay, el Perú fue el penúltimo. Entonces, Odría lo hizo porque había que hacerlo, o sea, era inevitable y fue, digamos, inteligente, en el sentido de lo hago yo, lo hace el siguiente, mejor lo hago yo para que me recuerden a mí. Entonces, Odría el 55 hace que el Congreso cambie la Constitución y como sabemos, el voto, la primera vez que votan las mujeres y eligen una representación parlamentaria es el año 56. Y la tercera coyuntura, voy rápido, es la Asamblea Constituyente del 78-79 y el punto fue el voto del analfabeto. Para aquella época, primero, los analfabetos eran un grupo no muy grande, más bien se había reducido considerablemente el número total de analfabetos porque la educación pública, había hecho su trabajo pues, a lo largo del siglo, ¿no? Entonces, se había reducido el grupo de analfabetos y, segundo punto, básicamente eran analfabetas, porque eran niñas rurales que las familias habían tenido, bueno, restricciones, ¿no? Para mandarlas a la escuela. De tal manera que eran mujeres rurales analfabetas, la mayoría del grupo así llamado analfabetos en general. Bueno, eso hizo que en la Asamblea Constituyente del 78-79 el punto pase rápido, no hubo debate conceptual, no hubo lo que sí había habido en las dos ocasiones anteriores, un cierto debate y participación de grupos. Pasó. Eso nos lleva a lo siguiente, y ahí termino este primer punto de ciudadanía. Recién en 1980, primera vez que hubo una votación universal en el Perú. Y segunda característica de las elecciones del 80 fue también una de las pocas veces en que no había veto político. No había que si gana el APRA hay golpe, como era antes, o los comunistas están fuera. No, el año 80 las elecciones fueron relativamente libres y fue primera vez que el voto fue universal. De tal manera que la República Peruana se demoró 160 años en cumplir la que había sido la primera promesa del Perú republicano, que habría autogobierno. Bueno, en estos 50 años, desde los 80, desde el 80, casi 50 años, en este periodo, de ahí para hoy, en que la universalización del voto es una conquista, la pregunta es si realmente ha fortalecido el sentimiento de pertenencia o si por el contrario, el voto es fuente de animadversión entre peruanas y peruanos. Termino aquí este punto y paso a cuestión étnica. Vuelvo un ratito a la Guerra del Pacífico para subrayar la siguiente idea. Al terminar la Guerra del Pacífico, se pensaba que el problema del Perú era la heterogeneidad. Es muy diverso, es muy fragmentado, no se entienden unos grupos con otros, unos hablan en castellano, los otros no saben más que lenguas indígenas. Las lenguas indígenas además son quechua y aymara, al menos dos grandes, ni siquiera se entienden entre ellos. Entonces, el Perú, ¿por qué nos ganó Chile? Porque Chile es compacto y el Perú es fragmentado. Entonces, al terminar la Guerra del Pacífico, comienzo del siglo XX, la idea es que la heterogeneidad era el problema del Perú y que había que homogenizar. ¿Cómo? Y ahí es donde interviene lo que hemos hablado antes, la idea pues de la educación. ¿En qué sentido? En que para ser ciudadano es necesario saber al mínimo leer y escribir en castellano. Y entonces la educación es la que hará la tarea de homogenizar a este país. Y así, con esa idea, es que apareció el ideal del mestizo. El ideal del mestizo es del siglo XX, no el siglo XIX, Palma, es el criollo. El siglo XX es el del mestizo.
y tiene que ver con esto, cómo homogenizar al país. La pretensión es la mezcla, ¿no? La mezcla es conveniente, la mezcla siempre es buena, y de la mezcla saldrá algo como el alma nacional, la conciencia nacional, el ideal llamado de peruanidad. Bueno, en el Perú a continuación vino ese gran debate entre hispanistas y indigenistas, y sin embargo, la idea, el consenso nacional fue el mestizo. Por ejemplo, los intelectuales de derecha, José de la Ribagüero, defendieron el carácter mestizo de la nación. La frase textual de Ribagüero es algo así como: el indio es carne y músculo del Estado peruano, pero su alma debe ser católica y española. Entonces, es la idea de, bueno, somos indios, pero el alma, y esa es la función de la educación, ¿no? Educar el alma debe ser occidental. Esa es la idea, ¿no? El tipo de mestizo en el que estaba pensando Ribagüero. El tipo de mestizo que están pensando los indigenistas es diferente, pero también es valorar el arquetipo mestizo. Luis Valcárcel, en un discurso muy importante en su carrera en Arequipa, nada menos, elogia, ¿no?, como arquetipo nacional al mestizo, entonces pondera las virtudes de la mezcla. Y era lo mismo que está haciendo Ribagüero, ¿no? La mezcla será diferente, pero la idea de que la mezcla potencia, que de la mezcla surge un Perú nuevo. Ese ideal estuvo vigente casi todo el siglo XX. Y el Estado apostó a hacerlo en realidad en forma progresiva, a través de la educación, a lo largo de unas generaciones, pues el Perú se uniformizaría en el mestizo. Todos seríamos mestizos, mestizas. Dentro de esta línea de pensamiento, una, una interpretación muy importante que quiero subrayar es la de la choledad. Se trataba de un mestizo de origen popular. El primero que plantea, a mi modo de ver, el tema es Luis Alberto Sánchez, en el debate con Mariátegui sobre el indigenismo, y Sánchez plantea la idea del cholo, ¿no? No la desarrolla, quien la desarrolla será un famoso antropólogo huanuqueño llamado Barayanos, que ya ve Barayanos las grandes migraciones, campo-ciudad, la formación de grandes ciudades, y por lo tanto Barayanos ya se pone en el plan de el país se ha cholificado. Y esa es la idea que va a formular más conceptualmente Quijano, también Matos Mar, y que con los estudios de barriadas, el desborde popular, pues el desborde popular es el desborde de los cholos, ¿no? Es obvio. Entonces, se generaliza, ¿no?, la idea de un cholo. De Perú igual un cholo. Tengo la apreciación que la vigencia del mestizo se extendió hasta la guerra senderista, en el curso de la cual, según el informe de la CBR, el 75% de las víctimas tenía como lengua materna el quechua o otro idioma indígena. Este dato es clave. A pesar de los discursos de unificación nacional bajo el mestizo, a la hora de los muertos, como siempre, las víctimas eran indios. Así había sido desde el siglo XVI y así eran todas las guerras en las que el Perú había participado desde la conquista hasta incluyendo la guerra senderista. El mestizo perdió poder de convocatoria en ese momento, porque quedó evidente a la conciencia nacional que el Perú no se había desindianizado. Por eso ustedes habrán percibido que al terminar la guerra interna de los 90 para adelante, lo indígena ha vuelto al centro del debate. Las consideraciones étnicas, las diferencias étnicas han cobrado relieve como categoría de análisis social,
cosa que está en oposición al pensamiento del periodo anterior, donde lo étnico está subsumido en el concepto de clase. Hoy en día el concepto de clase es el que se ha reducido su poder de explicación y es lo étnico, las diferencias étnicas, las que ocupan el centro de la reflexión. Al grado que hay amplios sectores del pensamiento nacional que justifican o definen al Perú como un Estado plurinacional, compuesto por varias nacionalidades. Bueno, este pequeño viaje nos muestra que al terminar la Guerra del Pacífico, el problema era la heterogeneidad, mientras que hoy, al contrario, la heterogeneidad es bienvenida. Lo que nos parece más moderno hoy día es la diversidad. El Perú, país mega diverso. Y ponderamos la diversidad como un gran atributo de la nacionalidad. Lo que quiero mostrar es que en este transcurso, en el transcurso del siglo XX, comienzo del siglo XXI, la idea ha cambiado completamente. Lo que antes era positivo, la homogeneidad, lo estándar, hoy día es visto con malos ojos. Más bien lo que se pondera hoy en día es lo diverso, lo heterogéneo, lo distinto. El Perú sería un país con potencial precisamente por aquello que nuestros abuelos pensaban que era la causa de la derrota en la Guerra del Pacífico, las enormes diferencias internas. Bueno, ante este giro, ¿no? Tengo una pregunta también y esta es poco la misma de antes, ¿no? Si la diversidad ha fortalecido el sentido de unidad o la diversidad ha acabado disgregando, ¿no? Como tribus que ocupamos el mismo territorio, pero que tenemos poco en común unos con otros. Ya para ir terminando, en tercer lugar voy a analizar rápidamente también este tema de la función pública. Como ustedes saben, al comenzar el siglo XX, el Estado era pequeñito y sus funciones eran muy limitadas, ¿no? Justicia, policía, Fuerzas Armadas, por supuesto, pero poco más, ¿no? Empieza a modernizarse el Estado ahí al comenzar el siglo XX con el Ministerio de Fomento, que es el primero que queda encargado en realidad de la idea de servicios públicos, ¿no? Porque Fomento hacía pues caminos, hacía puentes, irrigaciones, obras públicas de infraestructura al servicio nacional. Bueno, salud y educación realmente son de los 30. Es en la época de Benavides que se organizan como ministerios y a partir de ahí salud y educación empiezan a crecer como burocracia pública, ¿no? Van generando un cuerpo de empleados públicos que son parte del sistema social y político de la sociedad peruana, ¿no? Una clase media donde parte de su componente son funcionarios públicos. Luego tenemos un movimiento en acordeón, y es Velasco en los 70 que estatiza todo y hace crecer, pues el número de funcionarios se multiplica, obvio, y luego Fujimori lo privatiza lo que el otro había estatizado y despide a los funcionarios. Y entonces es un movimiento en acordeón, ¿no? Lo que crece con Velasco decrece con Fujimori. Ahora, centrándonos en los 90, se despidió personal, ¿no? Mi idea, pero no se reorganizó el Estado. Hubo un esfuerzo sistemático, ordenado, de crear estas islas de eficiencia, que ustedes recordarán, la misma SUNAT, Indecopi, las reguladoras. Pero los viejos hábitos en los ministerios siguieron adelante con pequeños maquillajes, ¿no? Y la misma cultura burocrática persistió. Y entonces, en ese sentido, Fujimori es como un clásico, alguien que cambió todo el aparato público,
para no cambiar nada. Más bien desde la caída de Fujimori, de los 2000 en adelante, ha habido varios esfuerzos por modernizar y reformar el Estado y por hacerlo funcionar a través de un conjunto de instituciones que sean eficientes, meritocráticas, descontaminar de la política. El ideal ha sido como tecnocrático, en el sentido del BCR es el arquetipo, funciona, ¿no? Tecnocráticamente, meritocráticamente, y tratar de reproducir, ¿no? La cultura del BCR en otras instituciones públicas. La autonomía ha sido ponderada como un ideal, ¿no? Bueno, este proceso ha estado delante de nuestros ojos, lo hemos visto en el siglo XXI, ha avanzado en algunos ministerios, en otros ha retrocedido, hoy día está en crisis, pero no podemos dejar de reconocer que ha habido un esfuerzo de modernización del Estado en el siglo XXI y que incluso instituciones, bueno, desprestigiadas han tenido algunos funcionarios evidentemente comprometidos con el Estado de Derecho. La policía, por ejemplo, ha tenido algunos policías comprometidos con el Estado de Derecho. El Poder Judicial, en este momento, su presidenta y algunos de los miembros de la Corte Suprema realmente están comprometidos con lo mismo. Y en el Ministerio Público acabamos de ver una gran batalla, ¿no? Que se ha perdido, pero ha habido batalla porque habían fuerzas encontradas. Entonces, ha habido, ¿no? Un esfuerzo por reforma del Estado y hoy día está retrocediendo. ¿Por qué? La idea básica, muy simple quizá como explicación, pero me parece que por ahí va, es el tema de la corrupción, ¿no? La persistencia de la corrupción. Cuán pegada al Perú está la tradición de la corrupción. No, me acuerdo mucho del libro de Alfonso Quirós, un buen amigo que ya falleció, pero que escribió este libro tan conocido, ¿no? Historia de la corrupción. En 200 años se encuentra tres gobernantes, tres, interesados seriamente en un gobierno honesto y luchar contra la corrupción. Sus nombres, ¿no? Para mencionarlos, uno es José Pardo, otro Guillermo Billinghurst y el tercero Bustamante y Rivero. Pero ni Belaúnde, a quien le reconoce que personalmente fue honesto, pero que se hacía la vista gorda en cantidad de escándalos que remecieron a sus dos gobiernos. Bueno, y además, como sabemos también, desde los 90 en adelante, el crecimiento de la economía ilegal, ¿no? Esa idea de que el Perú no tiene dos economías, formal e informal, sino en realidad tiene tres economías, ilegal, informal y formal. Y la ilegal está en expansión, ¿no? Bueno, desde narcotráfico, minería ilegal, que son los dos rubros más considerables, pero muchos otros rubros también, sabemos que se ha multiplicado pues, la fuente de la corrupción. Y ha penetrado el Estado con relativa facilidad, porque las instituciones públicas siempre fueron porosas pues, a la corrupción. Y hoy día, con la multiplicación de los recursos de la economía ilegal, pues esto se ha disparado y su consecuencia es la paralización de la reforma del Estado. Yo vinculo la paralización de la reforma del Estado, la degradación del Estado, con el triunfo más bien de sectores corruptos en el aparato público. Bueno, ahora sí voy a tratar de concluir. Y lo iré haciendo, buscando hacer confluir las preguntas que he ido tratando de encontrar, buscando, ¿no? Bueno, en primer lugar, la universalización del voto fue un gran paso adelante, es mi modo de ver, en la integración nacional, porque es muy poderosa esa imagen de que todos decidimos el mismo día, que nos convocan a una consulta nacional de la cual sale el nuevo poder y que todos podemos participar y que es el mismo día entre tal hora y tal hora.
como imagen de integración, es poderoso. El problema es que el resultado no ha sido aceptado por diversos sectores de la sociedad y de la política las dos últimas veces. Y como consecuencia, tenemos lo que está ante nuestros ojos, pues, ¿no? Un desorden institucional muy profundo, este tema, pues, de 8 presidentes en 10 años, casi el caos, ¿no? Bueno, esto es porque las dos últimas contiendas electorales no han resuelto el tema del poder, sino más bien lo han trabado. Y como consecuencia de estar trabado el tema del poder es muy inestable, ¿no? Entonces se viene abajo rápidamente. El tema no es que esté esa cláusula de que permite vacar a un presidente por incapacidad moral. Eso está desde la primera Constitución. El problema es que en los últimos años se ha usado 50 veces. Entonces es en los últimos años, no la cláusula, el problema, ¿no? Bueno, para no dejar sin una reflexión el tema étnico, yo creo que el tema étnico plantea una serie de dilemas. Eh, digamos que somos una sociedad bien racista, ¿no? La peruana es una sociedad bien racista, y ante ella, efectivamente, pues, como proponía el discurso de Quijano, la cholificación, el cholo power, ¿no? Podría ser una idea para forjar identidad. Podría ser. Pero por el contrario, también puede ser, aquí Coqui ha trabajado mucho sobre esto, pues más bien un mecanismo para segregar, ¿no? Nos habíamos choleado toda la vida, pues, ¿no? Y entonces degradar al otro en vez de identificar al grupo. Esos son como la gran opción. Y esa gran opción se repite en el asunto de la diversidad. El enfoque de la diversidad, de somos un país multi, somos el país de la mega diversidad, podría ser una linda narrativa para construir una nación de distintos. Linda narrativa, encaja. Pero también puede ser lo contrario. Puede ser una excusa, ¿no? Para justificar que grupos aislados se apropien de sectores del territorio, que tengan fronteras internas y que se miren de lejos, ¿no? Ahí están ellos y son otros, pero aquí estamos nosotros en nuestras casas con un muro que nos protege en Asia. Y entonces la idea de la megadiversidad puede ser también una linda excusa para una segregación más profunda, porque al fin y al cabo el mestizo era democrático, ¿eh? Quería una unidad, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál es la razón para tantos dilemas que plantea el tema étnico en sí mismo? Mi apreciación es que siendo lo étnico decisivo, no creo que podamos construir una nación de iguales si es que no nos tratamos como iguales entre diferentes y diferentes de raza. No creo que pueda esto avanzar sin ese reconocimiento. Pero a la vez no veo que el tema de étnico evolucione por sí mismo hacia la democracia. Más bien lo que se puede observar es que el viejo racismo, el racismo de color de piel, de forma del cuerpo, ese racismo ya pasó y se ha mezclado, ¿no?, con clasismo, que es propio de nuestros días. Y entonces lo que tenemos es una mezcla, ¿no?, del viejo racismo con el clasismo de hoy, pero la persistencia del mecanismo de segregación. Ese es el punto. El mecanismo de segregación muta, pero no desaparece. Bueno, por eso es que creo que el tema de raza nos remite de nuevo a Estado, en el sentido de que solo un cambio político de magnitud puede hacer remecer el tema étnico en el Perú, como fue Pepe Velasco. En realidad,
La oficialización del quechua no se explica en ningún otro gobierno peruano. Entonces, medidas de un gobierno de ese tipo son las que pueden colaborar, ¿no?, en reducir el racismo peruano, y no creo que por sí mismo nuestra evolución nos lleve a mayor democracia. Entonces, esto remite a Estado. Y como sabemos, el Estado se ha degradado, pues, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, se ha degradado en forma considerable. Esa democracia sin partidos ha terminado en realidad en que ha desaparecido la noción del servicio público. No sé si ha desaparecido, pero se ha reducido la vigencia de la idea del servicio público, ¿no? Ahora todo es, pues, el uso indiscriminado de recursos públicos para fines privados. Y esa es la regla, ¿no? Bueno, la corrupción campea y, como decíamos hace un rato, sin embargo ha habido combate dentro del Estado, ¿no? El Estado, con el cual quiero terminar ahora, el Estado no ha sido como penetrado por la corrupción y punto, sino el Estado que veo de este siglo XXI es un espacio de confrontación. En el Estado ha habido y sigue habiendo confrontación. Hay gente, profesionales, comprometidos con el Estado de Derecho, con hacer funcionar las leyes. Y hay gente súper corrupta, ¿no? Pero no es un Estado, digamos, derrumbado por la corrupción, sino un espacio de confrontación. Hay de dónde agarrarse. Esa es mi idea. Además, el sistema republicano, todos lo sabemos, se basa pues en el binomio elecciones, ciudadanía, elecciones, voto, ¿no? Entonces, como decíamos hace un rato, pues dentro de poco nos van a convocar para resolver, a ver si se resuelve esta vez la cuestión del poder o si prolongamos cinco años más este desorden institucional que ya lleva 10. El desorden institucional ya es un periodo en sí mismo. Cuando se estudie la historia del Perú, así como el oncenio de Leguía, los 10 años de desorden institucional, 2016-2026, quizás 5 más. Depende de lo que ocurra en pocas semanas. Y todos sabemos cómo son estas finales. Entre 30 y 40% de la población se decide entre la última semana y realmente en la cola. Sí, 30-40% de la población, y me da la impresión que se forma una ola y que es esa ola la que lleva a decidir, bueno, a la mayoría de ese 30-40%. El pescadito o el lapicito, y es un rumor. Y ese rumor es el que lleva al ciudadano a el local de votación. Llega el ciudadano, la ciudadana al local de votación porque es obligatorio, porque si no hay una multa, pero no tiene mucha expectativa tampoco, ¿no? Es un rumor el que lo lleva a votar. En realidad, el bajo compromiso es expresión de fastidio, ¿no? Pero sabemos, esa ola ha definido todas las elecciones peruanas del siglo XXI, absolutamente todas, y se asemeja a otro fenómeno de estos días, ¿no?, que son los huaicos. Entonces, ustedes lo saben, es imposible oponerse a un huaico, sobre todo a última hora, ¿no? A última hora solo queda salvarse a uno mismo. Pero para que un huaico, una elección de ese tipo, signifique seguridad colectiva, habría que haber hecho un trabajo previo, ¿no? Es un trabajo ciudadano de compromiso, de solidaridad, de entendimiento de las necesidades de la gente, de generosidad para atenderlas, que significa años. Hoy en día no lo tenemos, ¿no? Y como no lo tenemos, miren, con sinceridad, lo que va a pasar en abril va a ser
muy parecido a otras veces, ¿no? Va a depender de la suerte. Sí. Como tantas otras veces, ¿no? Este concepto tan peruano de la suerte. Jorge Basadre reflexionó explícitamente en un libro sobre el azar en la historia peruana y sus límites. Es un estudio sobre la independencia, el de Jorge Basadre, y su argumento es más o menos así, que lo que realmente ocurrió sorprendió a todos, que todos los protagonistas entraron al proceso pensando en cosas diferentes a la que finalmente ocurrió, y al final todos quedaron como burlados. Por ello es que es tan amarga la memoria de la independencia. El primer presidente, Rivagüero, escribió un libro amarguísimo, ¿no?, sobre la independencia. Entonces, esas memorias tan amargas son fruto de la sorpresa. Todos querían algo diferente de lo que pasó. Bueno, ese libro de Basadre normalmente abre una duda intelectual que se discute una y otra vez entre nosotros en la historia, en las ciencias sociales, y es la relación que tiene el Perú como república ya pues de 200 años con sus orígenes. ¿Por qué siempre está el Perú volviendo a sus orígenes tumultuosos, donde no solamente hubo gran desorden, sino muchas tradiciones, muchos egoísmos, y finalmente caemos una y otra vez en lo mismo? Yo hasta aquí, muchas gracias. Gracias. Yo te paso. Sí. Bueno, Coqui. Sacar el saco, me lo puse únicamente porque iba a venir Max Hernández, pero veo que Max Hernández se ha eximido, así que yo me siento autorizado. Solo el doctor Milones tiene saco. Hay un señor ahí atrás. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar agradeciendo a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis en la persona de su presidenta, mi amiga y compañera de promoción Friné Santisteban, por esta honrosa invitación a comentar el trabajo de Tony Zapata en una ocasión tan especial como este encuentro anual. Como lo mencionó Friné, con Tony nos une una amistad entrañable que se remonta, y lo recuerdo muy bien, a la cola para inscribirnos en Estudios Generales Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el alma mater de muchos de nosotros. Tendríamos 16, 17 años. Tony llevaba colgada al hombro una bolsa de plástico llena de papeles, un montón de papeles. Como yo estaba a su lado, no nos conocíamos en ese momento, pero tenía curiosidad y le pregunté qué llevaba ahí. Y Tony me respondió sin pestañear: mis obras completas. En ese momento yo pensé que era una respuesta excéntrica y sonreí para mis adentros, pero con el paso de los años resultó ser no excéntrica, sino profética, pues Tony lleva a cuestas una obra considerable en todos los sentidos del término, y por eso me alegro mucho de que esté acá con nosotros. Una gran idea haberlo invitado. Entre las múltiples ideas interesantes que nos trae, teniendo en cuenta el múltiple interés del psicoanálisis, permítame seleccionar una para iniciar este comentario. La guerra, nos dice, y lo cito, por lo menos en el texto que me llegó, transforma a gran velocidad los sentimientos y las mentalidades colectivas de los grupos involucrados. Fin de la cita. La guerra con Chile, como lo habrán escuchado, constituyó una humillante injuria narcisística.
un país al cual mirábamos con cierto desdén heredado del virreinato, violó y mutiló nuestra integridad territorial, así como nuestra identidad nacional. La conclusión a la que se llegó, nos lo ha explicado Tony, fue que el problema peruano era su heterogeneidad, en buena cuenta los indígenas. 4/5 partes del Perú, nos informa el historiador, vivían marginados y en situación de servidumbre, mientras que Chile estaba constituido por una sociedad hegemónica. Voy a avanzar rapidito porque estas son ideas de Tony. La sociedad peruana intentó resolver el problema, entrecomillado, del indio mediante el voto universal. En realidad era otra manera de conjugar la decisión racista y clasista, ya no a través de electores, como nos ha explicado, pero con exclusión de los analfabetos y las mujeres. Debo admitir lo impactado que quedé al recordar, escuchándolo, que las mujeres accedieron al voto en 1956. Muchos de nosotros ya habíamos nacido. Quizá alguno de los presentes incluso recuerda ese momento. Es increíblemente tarde. De cualquier modo, esa fue el acta de nacimiento del mestizo que subsumía al indio. Ese paradigma del mestizo sobrevivió durante décadas. Intelectuales, como nos ha recordado Tony, de la talla de Ribagüero o de Valcárcel, desde orillas opuestas, coincidieron en la vigencia del mestizaje. Otra de las guerras mencionadas por el texto es la desatada por Sendero Luminoso, a la que nos referiremos más adelante en este breve comentario, por estar más cerca de nosotros y porque muchos ya estábamos inmersos en el laberinto de la sociedad peruana, ese al que Guillermo Nugent denominó el laberinto de la choledad. Por eso, nos previene Tony, este trabajo que nos ha presentado es acerca del otro en el Perú. Esa transformación de afectos y mentalidades a la que dan lugar las guerras no es estática, por supuesto. Seguimos inmersos en ese proceso dinámico cuyos efectos son ondas concéntricas que ora nos esclarecen, ora nos sumen en la perplejidad, a menudo generando conflictos en nuestro fuero interno que los psicoanalistas, como cualquier mortal, resolvemos apelando a nuestros mecanismos de defensa individuales y sociales, como veremos en unos momentos. Con Aníbal Quijano y José Matos Mar, nos informa Tony, ya se cuajó, se plasmó la figura del cholo. Una antigua palabra, puesto que se remonta por lo menos hasta el Inca Garcilaso de la Vega, como nos lo ha recordado Max Hernández en su clásico ensayo. Pero el mestizo seguía siendo el paradigma dominante. Hasta que en 1980, Sendero declara la guerra, el conflicto armado interno, quemando un ánfora electoral en el pueblo de Chuschi y colgando un perro muerto en un poste en el centro de Lima con un cartel que anunciaba "Muera Deng Xiaoping". Muy poca gente los tomó en serio en ese momento y abundaron las descalificaciones entre las autoridades peruanas. Como Belaúnde, en la primera mitad de los 80, cuando era presidente de la República, quien los llamó abigeos. Luego arrojó al tacho de basura el informe de Amnistía Internacional que explicaba de qué se trataba esta insurrección de un grupo armado. Como nos subraya la historiadora Cecilia Méndez, esa fue una de nuestras violencias fundacionales. Tenemos muchas otras, pero esa fue una muy significativa. Fue preciso esperar hasta el siglo XXI con la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2003. Yo tuve la suerte de estar ahí en Palacio de Gobierno y por eso recuerdo perfectamente que el presidente Toledo hizo esperar a buena parte de las élites por lo menos una hora antes de salir. Fue necesario eso para que nos diéramos cuenta de que tanto las víctimas como los victimarios eran en su gran mayoría indios, sobre todo las víctimas. Específicamente, como lo ha recordado Tony, el 75% de los muertos o desaparecidos eran habitantes de las regiones altoandinas, cuya primera lengua es el quechua o alguna de las 39 lenguas que se hablan en el Perú. Esta tragedia ocurrió
mientras en los centros urbanos más desarrollados de la costa peruana, la vida continuaba su trajín cotidiano, como si nada pasara, o en cualquier caso, no nos concerniera. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis, una isla de excelencia en cuanto a formación de profesionales del psicoanálisis, no fue ajena a esta alucinación negativa, para usar el término de Edward Said, quien a su vez cita a Freud. André Green describe este mecanismo, la alucinación negativa, como el borrado activo de una percepción. Said, en un libro del 2003, Freud and the Non-European, se refiere a la actitud de Israel respecto de Palestina, pero en nuestro caso alude a la voluntad de no saber lo que estaba aconteciendo en nuestro propio país. El otro era, y continúa siendo, un compatriota, pero forcluido, en buena cuenta, como si no lo fuera. Ninguna sociedad de psicoanálisis es ajena a la sociedad y la cultura en las que está inmersa. Sin embargo, en toda Latinoamérica observamos fenómenos análogos al que he mencionado a partir de la presentación de Tony. El racismo, por ejemplo, ha sido tratado en el ámbito de nuestros consultorios como si fuera una patología individual y no social, sistémica, estructural. En el 2015 publiqué un libro, Las partes en conflicto, psicoanálisis, conflicto y alteridad, en el que incluía un ensayo titulado Psicoanálisis criollo, del cual había aparecido una primera versión en Calibán, la revista de FEPAL. Ahí planteo que lo que sucede en el ámbito del consultorio muchas veces transcurre como si lo que sucede en la mente del paciente y el analista fuera independiente del lugar histórico en donde transcurren estos procesos analíticos. Al punto que muchas veces, algo que han señalado psicoanalistas latinoamericanos entrevistados por Moisés Lemlich en sus extraordinarias entrevistas profanas, tales como la brasileña María Andrade de Acevedo, el uruguayo Marcelo Viñar o el argentino Andrés Raskowski, todos coinciden en que continuamos trabajando en nuestras ciudades, Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Lima, como si estuviéramos en Londres, París o Nueva York. Nos ponemos al margen de las coordenadas psicohistóricas de las que provenimos y en las que estamos inmersos, como si la condición poscolonial fuera contingente. La tesis o la racionalización que parece subyacer a esta negación es la universalidad del inconsciente o el par transferencia contra transferencia o el conflicto, por citar algunos de los pilares esenciales de la tarea psicoanalítica. Esa es la coartada que nos permite trabajar como si viviéramos en alguna de las grandes capitales psicoanalíticas antes citadas. La ponencia de Tony, concisa y precisa desde el punto de vista histórico, nos recuerda lo vano de esta ilusión, de esta desmentida. Los debates que cita a lo largo de su texto están más vivos que nunca, y nos toca asumir nuestra o nuestras posiciones en los mismos. Hemos avanzado, sin duda. Cada vez se presentan más trabajos en los que se integran las consecuencias de la poscolonialidad. Esto fue particularmente evidente en el último congreso de FEPAL en Río, donde muchos colegas, sobre todo brasileños, plantearon trabajos vinculados a la esclavitud y la negritud. Nunca había visto una profusión de pensamiento propiamente latinoamericano como en esa ocasión. Hace algunos años, varios ya en realidad, fui invitado por la Sociedad de Psiquiatría de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, al sur de Porto Alegre, en una ciudad muy particular que se llama Gramado. Es muy particular porque parece Alemania, pero es en Brasil. Al punto que se invitaron a unas 4 o 5 personas y un colega vino de Australia y llegó con un polito porque dijo voy a Brasil y eso va a ser un calor maldito, ¿no? Y en Gramado hace un frío espantoso. Hubo que prestarle ropa. Bueno, a mí me tocó el honor de dar la ponencia de clausura
me pidieron el tema sobre el racismo. Habría unas 500 personas en el auditorio. Esto es Brasil, no todo es inmenso. Me vi obligado a comentar, porque miré pues la concurrencia, que no había una sola persona preta, como dicen ellos, negra. Hay que recordar que la mitad de los brasileños son afrodescendientes, lo cual hace que las líneas demarcatorias sean más definidas. Por eso fue notable observar en el mencionado Congreso de Río que muchos de los psicoanalistas que presentaban los trabajos que he mencionado eran afrodescendientes. Un modelo que espero nos sirva de inspiración. Tal como nos ha recordado Tony, los peruanos no tenemos esa distribución homogénea. Desde la Guerra del Pacífico no hemos podido resolver esos dilemas. Más bien hemos sucumbido a la ilusión de una identidad coherente, unificada, abiertamente contradictoria con las premisas psicoanalíticas que ponen en evidencia lo frágil e ilusorio de la unidad del yo. Los psicoanalistas no somos ajenos a ese mecanismo de negación colectiva. Como ciudadanos, muchos de nosotros somos conscientes de esa fragmentación, de ese vínculo social enfermo, de esa desigualdad inicua. Pero como psicoanalistas nos resulta un oficio imposible, parafraseando a Freud, incorporar eso que Carlos Iván de Gregori llamaba los hondos y mortales desencuentros, en nuestra formación, en nuestra reflexión, en nuestras publicaciones. No es que no ocurra, pero ocurre de manera muy puntual. Por eso es sumamente alentador que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis haya decidido que nuestro próximo congreso lleve el título de Psicoanálisis Mestizo, Raíces y Travesías. Octavio Paz dijo alguna vez, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Lo cual puede interpretarse de diversas maneras, por supuesto, pero entre nosotros los psicoanalistas, como una invocación a salir de la fascinación por la producción de los grandes centros de producción intelectual psicoanalítica en el hemisferio norte, lo cual de ninguna manera propone olvidar las enseñanzas fundamentales de los grandes maestros de esas latitudes, que tenemos que seguir, por supuesto, enseñando, estudiando, aprendiendo. Pero sí hacer lo que los escritores, los pintores y los científicos sociales peruanos, como Tony, han hecho. Canibalizar ese aprendizaje. Digerirlo. Hacerlo nuestro desde nuestra realidad. Esa fue la propuesta del movimiento antropofágico brasileño de principios del siglo XX. El movimiento antropofágico fue una vanguardia modernista brasileña de los años 20, liderada por Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral, que proponía devorar, absorber y transformar la cultura europea e internacional, combinándola con la identidad nacional, indígena, afro, para crear un arte auténtico y de exportación. Su obra clave fue el Manifiesto Antropófago de 1928 y la pintura a vapor. Wilfred Bion recurre también él a la metáfora de la digestión para aclarar su propuesta de transformación de los elementos beta en alfa. No es lo mismo que la propuesta antropofágica, pero sí me atrevería a ver una analogía interesante. Asimilar acríticamente las enseñanzas de grandes maestros como él, sin ubicarlas en nuestras coordenadas históricas, sin historizarlas en buena cuenta, ¿no es acaso alienante e incluso un fracaso en el proceso de simbolización? Atrevámonos, como nos propone Tony Zapata, a mirarnos como una comunidad imaginada en la que abundan el privilegio, etimológicamente ley privada, el racismo, la corrupción, el clasismo. Ahora que navegamos en el caos de cara a las elecciones que se avecinan, me quedo con la pregunta final de su trabajo. ¿Por qué estamos tentados de repetir los orígenes? Es, por supuesto, una invocación a estar atentos a la compulsión de la repetición, tanto individual como colectivamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, realmente un gran estímulo. Y ahora la palabra está entre ustedes, quien quiera preguntar, comentar, reaccionar a lo que hemos escuchado. A ver, no, suelen tomar su tiempo para antes de animarse a intervenir. Pero justo estaba pensando en el link que has puesto, Coqui, con el congreso que estamos organizando. La vicepresidencia y la Secretaría Científica están absolutamente abocadas a eso, ¿no? Y justamente nos interesaba tratar de entender y como darle densidad a esta noción de un psicoanálisis mestizo, ¿no? Y por eso es que el marco general en el que pensé esta conferencia era todas las experiencias e intentos de integración. Ahora, considerando que la ciudadanía no solo es un estatus legal, digamos, sino que tiene que ver con un imaginario, tiene que ver con, incluso diré, afectos. Eh, ¿Cómo dirías tú, Tony, que esta posibilidad actual, digamos, de pensar que estamos ante unas elecciones donde hay un ejercicio ciudadano, podría de algún modo recoger las mejores disposiciones que a lo largo de la historia han habido yo no diré así con demasiada, como diré, optimismo, que puede resultar muy falso, de unidad. Es más, creo que no se trata tanto de algo, de buscar o pretender una unidad, pero sí de ir reconociendo lo que podemos tener de común, ¿no? Yo no sé si desde la ciudadanía podemos dibujar un espacio para ir describiendo eso que podemos tener eh, como tarea común, ¿no? Hemos hablado a veces del bien común, pero creo que hay que darle contenido a eso común. ¿Te provoca eso alguna idea? Bueno, no sé cómo verán ustedes las elecciones, ¿no? Pero creo que poco se va a sacar de este proceso electoral, ¿eh? La verdad es que soy un poco pesimista porque es tal el grado de fragmentación que si a ello le sumamos, ¿no? El desorden, que es una cédula, pues, del tamaño gigantesco, a esto le sumamos la tradicional lentitud para decidir. Entonces, al final va a ser un proceso bien confuso, ¿ah? Y no va a haber una clara selección de un grupo electoral o un grupo político que tenga unas ideas claras de cómo sacar al país de la crisis. Me parece que, bueno, lo dije un poco, ¿no? Va a ser una cosa de suerte, ¿ah? Si son 38 los candidatos, ya no es como una, digamos, el mínimo de elección racional, pues, ¿no? Si son 38 los candidatos, casi pasa a ser un sorteo. Entonces, es como el cuy, ¿no? En cuál de las casitas se meterá. Y en ese sentido, bueno, puede que nos saquemos la suerte y gane alguna opción racional también, ¿no? Pero es altamente improbable. De tal manera que no creo que por la vía electoral y en esta oportunidad, ¿no? Allá vayamos a encontrar una solución a problemas nacionales tan hondos como los que mencionas. Y eso entonces pasa a ser responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es las organizaciones de la sociedad civil que tienen que cumplir también con lo suyo, pues, ¿no? Tienen una responsabilidad, tienen su público, tienen razones por las cuales están unidas, tienen una determinada función en la sociedad.
cumplirla en demasía, con bastante afán, porque hay que reemplazar a una clase política que es muy retrasada, que no la ve. En otras palabras, creo que la ciudadanía es mejor que los políticos y creo que las instituciones sociales tienen mayor responsabilidad en el presente que esperar que las elecciones vayan a resolver el problema. Eso no va a pasar. Entonces, la ciudadanía, que tiene muchas mayores virtudes, no somos, creo, ¿no?, una nación donde hay bastante ciudadanía y lo que no hay es Estado, república, instituciones, normas de funcionamiento, ¿no? Pero si la ciudadanía se pone por delante, pues por ahí creo que podemos esperar algo positivo en el futuro. Johanna. Johanna Mendoza, actual vicepresidenta de esta institución, de la SPP, y tenemos junto con Marga la tarea compleja, interesante y espero energética y creativa de armar el próximo congreso. Les agradezco a Tony y a Coqui por sus intervenciones y voy a tomar algo que ha dicho Coqui, que precisamente una de las cosas que me parecen sumamente importantes, ¿no? La de el llamado a situar al psicoanálisis. Quizás dicho de otra manera, pensar un psicoanálisis situado en una época, en una geografía, en una cultura, sin, por supuesto, olvidar los planteamientos originales, pero digiriendo conforme pasan el tiempo, digiriendo su actualidad y dándole nuevamente, si fuera el caso, una un nuevo perfil, ¿no? Y con esto quería también, al propósito del título que elegimos en la comisión organizadora del Congreso, del título del Congreso, Psicoanálisis Mestizo, pensábamos y revisábamos el concepto del mestizaje no como una mezcla uniforme, ¿no? No ese mestizo homogéneo, sino justamente esa experiencia que puede mantener presente la proveniencia de los diferentes elementos sin que se convierta en una uniformidad, sino que mantenga la atención de dichos elementos. Y con esto se me ocurre expresar esta idea también a propósito de la digestión y a propósito de la comida peruana, ¿no? Lo creativos que somos, ¿no? Y me recuerdo un artículo de Augusto Scrivens que escribió, no me acuerdo el título completo, pero hacía alusión al salad bar, que el psicoanalista tenía que ser como lo que se ofrece en nuestro país, la posibilidad de poder tomar de esos elementos que están servidos ahí con tanta diversos, digamos, ¿no? Pero creativamente, que representa además, nuestra comida peruana está siendo reconocida actualmente como algo, como un referente de creatividad, que ese psicoanalista pueda recoger esos elementos que se tiene al frente. No es una comida extranjera, es una comida producida en diferentes áreas de nuestro país y cómo esto podría seguir siendo un simbolismo de un pensamiento psicoanalítico peruano.
También Coqui ha hecho referencia al Congreso de Río de Janeiro, que efectivamente hubieron presentaciones de artículos sobre la negritud hechos por personas negras. Y no solamente eso, sino en algún momento también del arte que se presentó dentro del Congreso, hubo esas comparsas negras, ¿no? Eh, agradeciéndole a la presidenta la posibilidad de poder ofrecer esta inclusión de el arte, el psicoanálisis, el pensamiento, negros, mestizos, en un agradecimiento musical, creativo, y que creo que todos pueden ser como referentes de una Latinoamérica que tiene una manera muy particular de expresar su vida, su sentir, sus planteamientos y, cómo no, su psicoanálisis. Creo que en los últimos años el sur es un referente de propuestas originales propias de nosotros y que cada vez se hacen mucho más audibles en una conversación que se puede y que se debe de tener con otras latitudes del mundo, ¿no? Siempre al inicio se ha tenido como una referencia eurocentrista, y que probablemente ahora estemos en los últimos años viendo de poder ofrecer nosotros planteamientos donde podamos conversar, por ejemplo, sobre el racismo, por ejemplo, qué sucede en el consultorio sin que este sea una isla, ni que las intervenciones sean intervenciones, digamos, teóricas, sino que sea una clínica situada, ¿no? Pero poco a poco vamos a compartir mayor difusión y comunicación sobre este congreso, pero les agradezco el estar con nosotros hoy acá. Gracias. Quiero leer un comentario de Isabel Maracina desde Brasil, una colega querida que nos aportó su experiencia trabajando con grupos. Dice Isabel, quería recordar, a propósito de lo que has dicho, Coqui, que la profusión de trabajo sobre racismo en FEPAL tiene que ver con la inclusión a través de las cuotas universitarias de un contingente significativo de alumnos negros. Sin políticas sociales poco avanzamos. Ellas soportan el crecimiento democrático. Esta conexión entre Estado, ciudadanía, ¿no? Y tenemos a Juan Ibarra que quiere intervenir. Adelante, Juan. ¿Sí? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, un placer escucharlos. Soy psicoanalista junguiano de orientación junguiana aquí en Estados Unidos por muchos años. Yo siempre he conectado con el Perú, no solo a través de la comida, pero a través de los conocimientos. Y me quedé pensando en Antonio, doctor Zapata, en la heterogeneidad de la identidad peruana. Y me quedé pensando en los rituales peruanos, sobre todo limeños, por ejemplo, el mes morado, las procesiones, por ejemplo, que aglutina a todos los peruanos en uno solo. Somos una sola, compartimos una sola identidad. Yo no soy católico, pero es la identidad católica. Se aglutina de una manera muy amplia y fuerte. ¿Cómo crees tú que eso contribuye a la identidad heterogénea del peruano? Igual con la comida, me imagino alguien mencionó la comida peruana tan famosa y otras más.
tengo esa curiosidad. Gracias. Gracias. Luis. Espera, el micro, sí. Y además, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto López, soy candidato de la sociedad. Tengo dos preguntas, una muy concreta y una que me va a tomar 30 segundos hacerla. La primera es, principalmente para ti, Antonio, ciudadanía, ¿en serio? ¿Sí? ¿No te parece que es más clientelismo? O sea, y que justamente todo el tema de las economías ilegales que tú planteas no es finalmente visibilizar eso que, como tú bien señalas, ha estado desde el origen. Y la segunda, quizás por algunas palabras que han usado, tú mencionaste Jorge Forcluido. Me hace pensar a mí en la psicosis y yo entiendo, por ejemplo, los tres títulos de tu presentación como anillos entrelazados, ¿no? Pero la etnicidad tiene de alguna manera la particularidad de poder adjetivar tanto la ciudadanía como al Estado. Entonces, si antes había el cholo, el mestizo, quizás como significantes vacíos a lo Laclau, que podías mezclar y qué sé yo, ¿qué pasa cuando el tiempo va avanzando y es la autodefinición, la autodeterminación, la que va primando, incluso con la pregunta número 18, 17 del censo, ¿no es cierto? Donde hay sociedades indígenas que se reclaman, yo soy tal cosa, Ashaninka, One Piece, y eso es hombre, humano, lo cual niega al otro, o ese tipo de eso. Entonces, si la autodefinición y autopercepción como tal no es como el reverso de la ciudadanía, así a lo Robespierre del siglo de las luces. Termino con un ejemplo que quizás ayude a aterrizar lo que estoy diciendo. Tú vas a una comunidad campesina y tienes la junta electa en asamblea comunal, qué sé yo, pero tienes a los frentes de autodefensa, que no son elegidos y terminan teniendo mucho más poder en las decisiones comunales, etcétera, etcétera. Esas son mis dos preguntas. Gracias. gracias. Bueno, yo pienso que en el Perú el otro no es el mestizo, sino el indio. Si ustedes están pensando en el Brasil y el negro, es el negro, pues, no es el mulato. El mestizo es el punto de encuentro con el otro. En ese sentido, es diferente, ¿no? Del otro, pero, digamos, su fuerza, su capacidad es la posibilidad de una síntesis. Esa síntesis efectivamente no tiene que ser homogenizar, ¿no? La síntesis puede tener diversos apellidos, si quieren ustedes. Se ha hablado, por ejemplo, conozco, ¿no? Hablan del mestizo andino como un tipo particular, ¿no? Dentro de los mestizos para diferenciarlo del costeño, criollo, cholo, sambo, negro de las ciudades. Entonces se habla del mestizo andino, ¿no? Que tendría ciertas particularidades incluso del lenguaje, ¿no? Su lenguaje sería más formal, menos de calle, ¿no? Bueno, esa es una primera idea, ¿no? Si quieren trabajar al otro, tienen que trabajar al indio. Si quieren buscar un punto de encuentro con el indio, el mestizo puede ser el mecanismo de acercamiento, ¿no? Pero sabiéndolo bien, ¿no? Que están dirigiéndose al punto intermedio, no realmente al otro, ¿no? Un segundo punto, la pregunta, ¿no? Que me hicieron sobre religión, que me hizo ¿cómo se llama el caballero? Juan. Mire, yo la verdad de las cosas veo la religión católica, no sé, ustedes dirán, ¿no? En retroceso, ¿no? De capacidad de convocatoria y de influencia en la sociedad peruana. Y no solamente en la peruana, en general en toda América Latina, ¿no? El catolicismo está retrocediendo y cada vez es más formal, ¿no? Cada vez es más
determinados ritos de la vida, ¿no? Cuando alguien nace se le bautiza y es un rito católico, luego el matrimonio es otro rito y luego la defunción, ¿no? Que es otro rito, pero fuera de ello no hay una gran vivencia del catolicismo que nos lleve a pensar el catolicismo es el mecanismo de unidad, digamos, cultural de las sociedades latinoamericanas, ¿no? No me parece, más bien lo veo disminuyendo su capacidad, ¿no? Como todos sabemos también, más bien el evangelismo crece, ¿no? No solamente en el Perú, en toda América Latina, en el Brasil es el 30% de la población, 5% de la población. Aquí es como la mitad, 12, pero de todas maneras, ¿no? Por un lado es un crecimiento significativo y por otro lado, además de los números, la fe, pues, ¿no? ¿Hay realmente convicciones en los católicos? Pocas, ¿no? ¿Hay realmente convicciones en los evangélicos? Me parece que muchas, ¿no? Y entonces la fuerza de la fe, la fuerza de las convicciones, ¿no? Es el afán por evangelizar, lo que veo en los evangélicos en general. Más allá de las simpatías que uno pueda tener, ¿no? No se puede dejar de reconocer que hay, pues, participación, entusiasmo, ¿no? Luego el tema de la autodeterminación. Efectivamente, ¿no? En el censo, no solamente en este último, sino en el anterior, se ha preguntado por la autodeterminación étnica de la persona censada. Y entonces, pensando, como no han salido todavía los resultados, pensando en el censo anterior, algunos datos importantes son primero que el 60% de la población, 61, se declara mestizo, que es mayoría, pero mayoría con 40% que no se declara mestizo, ¿no? O sea, no es una mayoría contundente, ¿no? Y luego, sobre ese otro 40%, pues hay un grupo de personas que se declaran quechuas que se acercan al cuarto, ¿ah? 20 y tantos por ciento, menos de 25, pero cerca. Y el número de las personas que se declaran blancos no llega a 6, 8, ¿no? Entonces, nacionalidades indígenas es considerable. Y sobre nacionalidades indígenas hay un dato que es bien relevante, y que es el siguiente. Ya no está vinculado a lengua. ¿Por qué? Porque el 90 y tantos por ciento de la población, 92, 93% de la población, declara que la lengua materna es el castellano. Y sin embargo, personas que su lengua materna es el castellano, se auto perciben quechuas. Pueden ni hablen quechua. De tal manera que, bueno, esta autoidentificación en el censo trae bastantes sorpresas. Estoy seguro que este censo que han tomado hace poquito también las traerá y que la comparación será muy interesante. Pero no creo que nos mueva el piso en el sentido de el mestizo en el Perú tiene un límite y la cantidad de gente que no se siente identificada en ello es muy grande y más bien las autoidentidades indígenas están creciendo, vamos a ver si siguen creciendo, ¿no? Pero están creciendo, ¿no? Todo el siglo XXI es el siglo de crecimiento de la autoidentidad indígena. Por último, sobre ciudadanía y clientelismo. El mecanismo de dominación en el Perú es el clientelismo. Pues, todo lo conocemos, viene realmente del pasado, ¿no? Es el viejo paternalismo, ¿no? El hacendado que tenía un trato paternalista con sus siervos, ¿no? De ahí viene el clientelismo y, bueno, en nuestra historia política el clientelismo ha sido usado una y otra vez, ¿no? De tal modo que se ha reproducido una y otra vez como
el mecanismo principal de relación de los de arriba con los de abajo. Ok, pero no le quiero echar la culpa a la gente por los políticos que tenemos. Entonces, no quiero llamarlos clientes. Quiero pensar, creo que tengo elementos de juicio, ¿ah?, de que la ciudadanía es más fuerte que los políticos, que la ciudadanía vive nociones de responsabilidad cívica con mayor intensidad que los políticos. Y en ese sentido no querría no deslizarme a esa explicación que en el fondo lleva al electorado, pues, ¿no? A la idea de Mariátegui de que hay demasiados tarados entre los electores. Porque en eso termina, ¿no? Si son clientes y responden simplemente al estímulo, entonces mejor que no voten, pues, ¿no? Bueno, no quiero deslizarme en esa vía de pensar y entonces prefiero sostener, ¿no?, la idea que es fruto de mi apreciación de que la ciudadanía, los comunes y corrientes, son mejores que la oferta política. La oferta electoral es muy pobre, pero la ciudadanía no es tan pobre como esa oferta. Quizá tenemos que elegir entre estos, porque no hay otros, pero en realidad se viven virtudes cívicas y se practica civilidad en instituciones de la sociedad civil con mayor intensidad que en los partidos políticos. Bueno, Hay una pregunta de Patty Stockton que lo hace por Facebook. ¿A qué se refiere el doctor Zapata con la lógica azarosa que marca la historia del Perú? La última parte pasada. bueno, lo que dice Basadre, ¿no?, en ese libro sobre el azar en el Perú, en la historia y sus límites, es que el resultado de los procesos sorprende a los protagonistas, que los protagonistas, los actores, las actrices del proceso político, social y económico peruano, quieren una u otra cosa, y que a la larga lo que sale nunca es una u otra cosa, es algo diferente. ¿Y por qué fue así? No porque no tuvieron proyectos, sino porque pasan cosas, no depende realmente de proyectos, no depende de propuestas sólidas, sino depende de circunstancias. Entonces, un país donde las circunstancias sorprenden a los protagonistas. Y ese tipo de países son países desafortunados, porque en realidad su destino depende de la suerte. Intervención, comentario. Rocío. Quédate. Hola, mi nombre es Rocío Franco, soy de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Em, Gracias a ambos por sus intervenciones que nos dejan pensando a todos. Era una reacción a esto último que comentaste, que es el proceso en el que estamos pensando juntos, ¿no? Que es el tema de la masculinidad. Porque cuando hablas de esta sensación de que hay ideas y proyectos de diferentes grupos, pero que de repente el resultado sorprende a todos y frustra a todos al mismo tiempo, pensé en esta falta de potencia para llevar al término un proyecto, ¿no? Hay algo de vitalidad ahí perdida y masculinidad no en el sentido macho de la palabra, sino en el sentido de esta cosa potente, activa, ¿no?, que está presente en hombres y mujeres, pero que Freud llamó masculino porque, bueno, era su época, ¿no? Pero esta cosa de potencia, de vitalidad, ¿no?, que lleva a la culminación de algo y que creo que esta repetición de una historia, ¿no?, con esa sensación de fallo, por ahí tiene que ver algo con la masculinidad, no sé, se lo pongo a ambos en la mesa. Gracias. Inventaré algo.
Mira, lo que yo creo es que en el Perú lo que ha disminuido mucho en el siglo XXI es la fuerza de los proyectos colectivos. Cuando yo era joven y militábamos en partidos o en movimientos o en algo, y la idea que uno tenía en aquella época era que la realización individual estaba a través del grupo. Yo me realizo fortaleciendo algo, mi partido, mi movimiento, lo que sea, ¿no? Pero la idea de lo colectivo como mecanismo de la realización personal. Mientras que desde el neoliberalismo en adelante, la ideología pues es el emprendedurismo, ¿no? Y el emprendedurismo es individual. Entonces, todo lo colectivo es lo que hoy en día ya no juega, pues, ¿no? O juega muy débilmente. De tal manera que la política está sometida a gente sin capacidad, porque son individuos aislados, egoístas, que solo piensan en sí mismos y en tener un discurso demagógico o recurrir a prácticas patronales, clientelistas, para tener un grupo de ayayeros. Entonces, lo que se ha perdido es el ideal colectivo, y al perderse el ideal colectivo, se pierde la fuerza a la que tú aludes. Hay algo que no, bueno, no era el tema, ¿no? Pero que creo que también viene a colación, y es que, puesto que estamos inmersos en este periodo electoral caótico, desalentador, que nos genera apatía, eh, un pesimismo adelantado, en fin. No esperamos nada bueno y quizá, como dice Tony, la suerte nos sonríe y ocurre algo milagroso, pero lo más probable es que esto no vaya a ocurrir. Pero algo que no hemos mencionado, repito porque no era el tema, es la época en la que estamos viviendo, que es la época de Internet y las redes sociales, ¿no? Y creo que ese es un elemento sine qua non, no podemos omitirlo. Esto está teniendo una fuerza que no podemos prever en qué va a terminar. Em, pero los algoritmos, el libro, por ejemplo, de Giuliano da Empoli, Los ingenieros del caos, lo describe con muchísima precisión, cómo los algoritmos están siendo determinantes en el mundo entero para alterar el curso de los procesos electorales. Yo diría también para modificar, trabajar las mentalidades. Em, pero también esto tiene, por supuesto, oportunidades, ¿no? No es solamente una catástrofe. Por ejemplo, hemos hablado de los evangélicos. Nunca nos habríamos enterado de las atrocidades de la congresista Milagros Aguayo, de no ser porque se le ocurrió colgar no sé qué red social, pero yo lo vi en X, en Twitter, a estas niñas violadas con sus bebés, ¿no? Y ella lo hacía muy ufana, pensando que estaba ganando puntos. De hecho, me contestó a mí, porque bueno, por algún motivo tengo un montón de seguidores en las redes sociales, y me contestó, porque yo no me dije pues que esto era una atrocidad, que no se podía exhibir a niñas violadas, y mucho menos tener un refugio para obligarlas a tener bebés a niñas, literalmente niñas, ¿no? Que esto era, por supuesto, criminal, y que estas niñas tenían que ser rescatadas como lo fueron, pero lo fueron porque hubo una tremenda alaraca y un escándalo. Y ella lo que me contestó es @jbrus, que es mi nombre en Twitter. Lo que dices es falso. Este era solamente un coro en donde estaban cantando, pero ya era muy tarde, ¿no? Todos habíamos visto las fotos de las niñas con sus bebitos uniformadas. Mucha gente comentó que esto hacía pensar en Gillette, ¿no? El pueblo imaginado por Margaret Atwood en El cuento de la criada.
porque efectivamente habían muchísimas similitudes. Pero no quería dejar, ya que apareció la ocasión, por los evangélicos, dice ahí, como dice Frinea, Asociación de Ideas, Milagros Aguayo es evangélica, que no estoy diciendo para nada que los evangélicos sean todos tan perversos como ella, ni siquiera perversos en ningún sentido, pero de hecho muchos evangélicos se desmarcaron inmediatamente en las redes de ella. Pero no quería dejar de mencionar esto porque el siglo XXI es un siglo en el cual nada se logra entender si no se incluye la participación de las redes, ¿no? Es algo que va a ser, de todas maneras está haciendo y va a ser, y lo va a hacer cada vez más determinante, ya sin mencionar la inteligencia artificial y todas las posibilidades de manipulación que esto trae. Yo creo que todas las reflexiones que tengamos de aquí en adelante van a tener que incluir este elemento sin el cual creo que es incomprensible la situación actual. La situación actual y los procesos de subjetivación a los que está dando lugar todo esto, ¿no es cierto? Yo veo aquí a Estela con su afán, su trabajo en ciudadanía, en fortalecer ciudadanía, y me parece que como el tuyo, Estela, hay seguramente otras iniciativas que conocemos poco en detalle, pero que son como un estímulo para este tipo de conexiones entre nuestra experiencia, nuestra teoría, nuestra práctica psicoanalítica reflexionada y el trabajo por contribuir a que nuestra vida social, política, cultural sea lo mejor de lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Max también con sus esfuerzos desde el acuerdo, este logro sobre el reconocimiento de la importancia de la infancia en el sentido amplio y no solamente como un elemento restringido con la participación de varios colegas. Es recogiendo estas experiencias que nos animamos a este diálogo entre psicoanálisis y vida colectiva, social, país, momento actual, historia, ¿no? Justamente porque la ciudadanía no es solo podríamos decir, un documento de identidad o porque sino una construcción histórica, porque la etnicidad tampoco es solo un dato como constitutivo, sino en buena parte también una categoría política. Y porque de algún modo el devenir del Estado también depende de nosotros en tantos ciudadanos. Y yo insisto en que como psicoanalistas tenemos herramientas muy potentes, muy útiles que podríamos poner al servicio de instituciones, de la reflexión compartida con otras disciplinas. Ese es el sentido de reuniones como estas. Agradezco mucho, Tony, especialmente Coqui, por el comentario tan cercano y agudo. No quiero olvidarme la convocatoria que nos haces a tus colegas para incluir esto en nuestro trabajo cotidiano y los temas difíciles, y de manera especial a ustedes por su presencia, su participación, a los que están por Zoom y también a los que están por Facebook Live, incluso a los que nos van a escuchar más tarde. Bueno, muchas gracias. Ahora a los presentes, un brindis.